Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jashodanandana Vrajajanaranjana Jashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Mukam Karoti Vachalam, Pangum Langayate Girim, Yat Kripatamaham Vande, Shri Gurum Dinataranam, Paramananda Madhavam, Shri Chaitanya Mishwaram. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes para la clase de hoy del domingo. El tema que hemos seleccionado es la pregunta de si es fácil o no recordar a Krishna en el momento de la muerte. Para ello vamos a leer y comentar del verso número 6 del capítulo 8 del Bhagavad Gita tal como es. El capítulo se titula Alcanzando al Supremo. El verso dice así: Yam yam vapi smaran bhavam tyajati ante kalevaram tam tam me vaiti kaunteya sadatat bhava bhavitaha. La traducción y el significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Significado. Aquí se explica el proceso mediante el cual uno cambia su naturaleza en el crítico momento de la muerte. La persona que al final de su vida abandona su cuerpo pensando en Krishna, alcanza la naturaleza trascendental del Señor Supremo. Pero no es cierto que una persona que piense en algo diferente de Krishna alcance el mismo estado trascendental. Este es un punto que debemos notar muy cuidadosamente. ¿Cómo es posible morir en el estado mental apropiado? Maharaj Bharata, aunque era una gran personalidad, pensó en un venado al final de su vida y por ello en su siguiente vida fue trasladado al cuerpo de un venado. Aunque como venado él recordaba sus actividades pasadas, tuvo que aceptar ese cuerpo de animal. Indudablemente, los pensamientos que se tienen en el transcurso de la vida se acumulan e influyen en los pensamientos que uno tiene en el momento de la muerte. Así que esta vida crea la siguiente vida de uno. Si en la vida actual uno vive bajo la influencia de la modalidad de la bondad y piensa siempre en Krishna, es posible que al final de su vida uno recuerde a Krishna. Eso lo ayudará a uno a ser trasladado a la naturaleza trascendental de Krishna. Si uno está absorto de un modo trascendental en el servicio de Krishna, entonces su siguiente cuerpo será trascendental, espiritual, no material. Por consiguiente, el canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es el mejor proceso para que al final de la vida uno cambie con éxito el estado de su existencia. Verso y traducción de nuevo.
Yam yam vapi smaram bhavam tyachatiyan te kalevaram tam tam evaiti kaunteya sadatat bhava bhavita. Cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Hare Krishna, de nuevo agradecerles su amable presencia para esta sesión. Veo los que han saludado: Karunya Nitai Das Prabhu, Vishwamitra Das Prabhu, Cristina Cultiva Mataji y Miguel Ayala Prabhu. Mis reverencias a ustedes y a todos los que se vayan uniendo o que vean posteriormente la grabación de la clase. Esta pregunta es sumamente importante porque el momento de la muerte, si bien es una situación que la mayoría de las personas no deseamos tener muy cerca, la verdad es que prácticamente hablando ni queremos, la mayoría de nosotros, ni queremos pensar en la muerte. Y eso es algo, en un sentido, es algo muy natural porque somos almas eternas y en esencia no morimos. Por lo que es completamente normal que no queramos pensar en la muerte. Sin embargo, lo que sí es normal, por muy misterioso que nos parezca, es que el cuerpo material que actualmente habitamos tiene un principio y un final. El funcionamiento del cuerpo, aunque digamos de alguna manera lo tenemos asumido o vamos actuando en la vida más o menos con el piloto automático. Nos levantamos todos los días por la mañana y nos bañamos, comemos, dormimos, cuidamos de nuestras relaciones personales, en la familia, en la comunidad, en la sociedad, en el trabajo cotidiano, para los devotos, en el movimiento de conciencia de Krishna, etc. También nos defendemos cuando hay problemas, situaciones que surgen con el vecino, dentro de problemas familiares, problemas laborales, salud, etcétera, sociales, la sociedad, la política. Hay tantísimas situaciones de las que tenemos que más o menos defendernos. Nos critican algunas veces y no nos gusta lo que dicen de nosotros y tratamos de contrarrestar eso que se ha dicho o defendernos para demostrar que no es cierto lo que están diciendo y que nosotros somos buenas personas o grandes personas, etc. Si bien, digamos, podemos decir que muchas veces vivimos la vida más o menos con el piloto automático puesto, es un hecho que si reflexionamos un poco, es bastante misterioso e incluso mágico, podríamos decir, cómo funcionan los cuerpos materiales y las transformaciones por las que pasamos. Por ejemplo, yo puedo compartir mi propia situación. Yo ahora, en este cuerpo que tengo, este cuerpo va a cumplir dentro de poquito tiempo 58 años. Y yo puedo recordar cosas de cuando
de cuando era niño, cuando era un pequeño niño y jugaba, cosas que pasaron en la escuela, cosas agradables y también cosas desagradables, en la familia, con los amigos, con qué amigos jugaba, con qué amigos a veces luchaba y había tensiones, había unos niños que eran bastante traviesos y nos tiraban piedras y a veces nosotros también les lanzábamos piedras a ellos. Luego también otras travesuras que yo pude hacer en mi infancia con otros amigos, quizás para hacerme el gracioso, el inteligente, etc. Así que es, es un hecho que esas cosas suceden. Ahí podemos recordar cosas del pasado, de la infancia. También puedo recordar cosas que ocurrieron en mi juventud, mis estudios, cuando conocí a los devotos, por la gracia de Krishna y de los devotos y de mis amigos, a una edad temprana, y empecé a frecuentar el templo de Barcelona, en España. Luego cómo me uní al templo, y así puedo ir recordando diferentes fases de mi vida. Pero han pasado los 58 años de una forma considerablemente rápida y mi cuerpo se ha transformado. Si les mostrara alguna fotografía de niño, probablemente no me reconocerían. Quizás alguno podría notar algún parecido en el cuerpo, pero el cuerpo ha sufrido una transformación completa. Y también la mente, la forma de pensar y de entender el mundo. La energía del cuerpo ya no es la misma que de joven, ya empiezan poquito a poco, si bien por la gracia de Krishna tengo una buena salud, pero poquito a poco empiezan a sentirse algunos achaques de la edad que va madurando. Se experimenta en los dientes, en el poder o la falta de poder digestivo, que no es lo mismo que 2 o 3 décadas atrás, etc. Y pienso que todos en mayor o menor grado tenemos esas experiencias. Luego también es algo bastante misterioso el cómo funciona que vamos envejeciendo y cuando vemos a una persona mayor, prácticamente la transformación se ha hecho de un modo casi imperceptible, pero de ser como una flor fresca, pasamos a ser una flor marchita que solamente sirve para el compost, para poder hacer abono para el campo. Ya nadie quiere esa flor. Y cuando llega la muerte, no sabemos cuál es nuestro siguiente destino. Hablo en el sentido de la persona común y corriente. Si bien es cierto que en el caso de la comunidad de devotos tenemos la buena fortuna de haber recibido esos regalos incomparables de Srila Prabhupada, el mensaje del Bhagavad Gita tal como es, del Srimad Bhagavatam, su obra maestra en su vida, el gran regalo que hizo para toda la humanidad, el canto del santo nombre de Krishna y especialmente la compañía de Vaishnavas, de almas nobles, almas sinceras, que hacen todo lo que pueden, en mayor o menor grado, dependiendo del nivel de avance de cada una de ellas, hacen todo lo que pueden para regresar de vuelta al hogar
de vuelta a Dios después de llevar a cabo una vida dedicada al servicio devocional, cada persona desde sus respectivas posiciones. En la Bhagavad Gita y concretamente en este capítulo 8, Alcanzando al Supremo, se responde a la pregunta que planteó Arjuna al principio del capítulo, de cómo pueden conocerte, se dirige al Señor, a Shri Krishna, cómo pueden conocerte las personas que desean conocerte en el momento de la muerte. Esa es una pregunta clave, porque el momento de la muerte constituye una situación sumamente difícil y muchas veces podemos verla venir, pero muchas veces no. Recuerdo un devoto, hoy compartíamos sobre ese tema, me encuentro ahora mismo visitando el templo de ISKCON en Madrid, la capital de España, y hace unas horas hemos tenido una clase aquí para las personas que venían para la celebración del domingo en vivo. Vinieron unas 40 o 50 personas. Y comentábamos después de la clase, tocamos este mismo tema, porque es un tema que estamos estudiando en el curso de Bhakti Shastri, y es un tema que es importante para todos, porque todos tenemos un turno para ese momento, no sabemos exactamente cuándo será, pero sabemos y reflexionamos al respecto que más pronto o más tarde nos llegará ese momento. Por supuesto, deseamos a todas las personas, sobre todo a los Vaishnavas, una vida larga y lo más saludable posible para poder compartir en la asociación de devotos todo lo posible y también poder divulgar la conciencia de Krishna a otras personas, ya que es una necesidad apremiante para el mundo de hoy. Y cada vez más hay personas que están interesadas por una forma de vida distinta al lo que podríamos llamar el status quo de la sociedad contemporánea. Muchas personas están hartas y no están conformes con esta sociedad robotizada a la que nos estamos gradualmente dirigiendo. Y quieren alternativas. Sin duda la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam y todos los Vaishnava Acharyas ofrecen respuestas y ofrecen propuestas útiles. Y es el deber de los miembros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna y todas las personas, miembros y amigos que puedan apreciar el valor del mensaje, ese mensaje trascendental que hemos mencionado, es el deber de compartir con otras personas y sobre todo con las personas que lo buscan. Y quizás el reto es, hoy lo hablábamos también con otro devoto aquí, que el reto es cómo presentar el mensaje de una manera que le llegue a la gente del mundo de hoy. Esa es una clave importante. Así que comentábamos, volviendo a lo que quería decir, que un devoto
compartía una experiencia que tuvo un accidente de motocicleta bastante aparatoso, iba arrastrándose por el suelo y prácticamente hablando sentía como si le quemaran las piernas de lo intenso que había sido el impacto y su contacto continuado por el asfalto. Y el devoto, muy cándidamente y honestamente, luego compartió con otros Vaishnavas, dijo que realmente no he sido capaz de recordar a Krishna ni un momento. Lo único que yo quería era aliviarme del ardor que sentía al tener el impacto del accidente. Es decir, que recordar a Krishna en un sentido es muy sencillo, muy fácil. Simplemente podemos cantar el santo nombre de Krishna o contemplar la forma de la deidad, recordar las instrucciones de Krishna, hablar de Krishna y cuando estamos hablando de él ya le estamos recordando. Es decir, que por un lado parece un método muy, muy simple. Tenemos, por ejemplo, el caso de Ajamil, que se describe en el 6º canto del Srimad Bhagavatam. Ajamil pudo recordar al Señor en el momento de la muerte, aunque no tenía intención de hacerlo, al cantar el santo nombre de Narayana. Y en realidad él quería llamar a su hijo, al que le había dado ese nombre. Su conciencia de Dios estaba cubierta debido a sus actividades mundanas a lo largo de la mayor parte de su vida, si bien es cierto que en su juventud había sido una persona espiritual y formada en la cultura de los sacerdotes brahmanas, tenía la cultura Vaishnava, había adorado a Narayana en su juventud, pero al final de su vida no tenía conciencia de Dios. Sin embargo, el principio del santo nombre del servicio devocional, de esa continuidad del servicio devocional que menciona el Bhagavad Gita, y aquí en el chat Cristina Cultiva nos habla de este tema, nos dice que un pequeño avance en esta senda puede librarnos del peligro más grande de todos, por ejemplo, nacer como un animal. Eso se menciona en el verso 40 del capítulo 2 del Gita. Nehavi kramana susti pratyavayo navidyate svalpamapyasya dharmasya tayate mahato vayat. Sin embargo, aquí nos plantea la pregunta esta devota de por qué un gran devoto como Bharata Maharaj nació como un venado. Y la respuesta nos la da Srila Prabhupada en el significado que hemos leído hoy de una forma implícita. Es decir, que nos dice que si bien es cierto que es posible recordar a Krishna en el momento de la muerte, y en el verso previo al que hemos leído hoy, Krishna dice que la persona que le recuerda en el momento de la muerte regresa a él sin ninguna duda. Dice, Yati Nasti Atra Samchayaha. De esto no hay ninguna duda. Antakale Chamam Eva Smaram Mukva Kalevaram. Yaprayati Samat Bhavam. La persona que me recuerda al morir, de inmediato alcanza mi naturaleza. Y reiteramos, Krishna dice, de esto no hay ninguna duda. Sin embargo, Srila Prabhupada dice aquí que si bien esto es cierto,
no es tan sencillo recordar a Krishna en el momento de la muerte. Es decir, que por un lado tiene su aspecto fácil en que es un proceso que no tiene por qué ser complejo, simplemente se trata de dedicar la vida a servir a Krishna con sinceridad y con seriedad y depender de la misericordia del maestro espiritual, de la comunidad de devotos, del santo nombre de Krishna, del Srimad Bhagavatam, y como dice el néctar de la devoción, mantener esa esperanza viva de que Krishna al final me otorgará su misericordia a pesar de mis defectos, de todas mis fallas. Así que por ese lado podríamos decir que no es difícil, es un método accesible para todos. Pero por otro lado, no es tan fácil, y ese es el significado de por qué Bharata Maharaj tomó un cuerpo de venado. De hecho, ese tema es un tanto fascinante en que explica Srila Visvanatha Chakravarti Thakur en sus comentarios del Srimad Bhagavatam. Creo que hemos compartido este tema en alguna otra ocasión en este foro. Bharata Maharaj se encontraba situado en el estado de Bhava Bhakti. También Srila Prabhupada, en el Néctar de la Devoción, cuando describe los síntomas de la persona que posee amor extático por Krishna, Bhava Bhakti, menciona el ejemplo de Bharata Maharaj, que abandonó su vida material como si se tratara de excrementos intocables. De un modo muy natural, y eso indica el virakti o el gran desapego natural que Bharata, que había sido el emperador del mundo, desarrolló en base a su conciencia de Krishna. Sin embargo, la energía ilusoria del Señor es tan potente que si el Señor lo desea, incluso un Mahabhagavata, un Uttamadhikari, como era el caso de Bharata Maharaj, puede quedar cubierto. Ahora bien, en realidad aquí lo que sucede es que el Señor puso a Bharata Maharaj en esa situación para darnos una lección digamos, a los sadhakas o las personas que practicamos la conciencia de Krishna, podríamos decir los devotos o aspirantes a devotos de a pie, para que no nos confiemos pensando que es muy sencillo. Yo ahora canto mis rondas y más o menos sigo el proceso lo mejor que pueda, y luego Krishna me dará la misericordia y podré recordarle y volver a él más o menos con relativa facilidad. Lo que nos indica este lila del Señor y de su devoto, en este caso Bharata Maharaj, es que no es tan sencillo recordar a Krishna en el momento de la muerte, porque siempre podemos apegarnos a algo o a alguien de este mundo material. En el caso de Bharata Maharaj, ¿por qué nace como ciervo? Nace como ciervo porque pensó en el venado al que se había apegado, que él había rescatado cuando se quedó huérfano. Creo que muchos conocen la historia, como la madre del cervatillo dio a luz temerosa
por el rugido de una fiera salvaje. La madre murió y la cría sobrevivió, pero estaba completamente desamparada. Y Bharata Maharaj, compasivo como era, y también había sido rey, lo cual le hacía que tuviera la inclinación natural a proteger a todos los seres vivos, se compadeció del cervatillo y lo crió. Lo crió de tal manera que desarrolló un afecto y un afecto profundo por el animal, hasta el punto que se apegó tanto que en una ocasión que el animal se había perdido, mientras lo buscaba, él tuvo un accidente y abandonó su cuerpo. Como estaba meditando en el cervatillo y no en Krishna, nació como un ciervo. Pero como estaba situado en la etapa de Bhava Bhakti y el servicio devocional que se realiza no se pierde, se produjo esa combinación tan extraordinaria que incluso en el cuerpo de animal, normalmente el animal no tiene la capacidad de recordar temas de la autorrealización. Pero en el caso de Bharata Maharaj, porque era un alma tan avanzada, sí pudo llevarlo a cabo y efectivamente se combinó el cuerpo de ciervo que normalmente, según explica, por ejemplo, el capítulo 14 de la Bhagavad Gita, lo aceptan aquellas personas que mueren en la modalidad de la ignorancia. En el caso de Bharata Maharaj, sí hubo algo de ignorancia por la voluntad del Señor, de la misma manera que Arjuna fue puesto en ilusión para que se hablara la Bhagavad Gita. Bharata Maharaj fue puesto en ilusión para que nosotros aprendamos que debemos ser sumamente cuidadosos, como nos dice aquí Srila Prabhupada. Vuelvo a leer esa frase. Dice: la persona que al final de su vida abandona su cuerpo pensando en Krishna alcanza la naturaleza trascendental del Señor Supremo. Pero no es cierto que una persona que piense en algo diferente de Krishna alcance el mismo estado trascendental. Este es un punto que debemos notar muy cuidadosamente. Y ahí nos cuenta la historia de Bharata Maharaj. Es como un aviso, una advertencia. Si eso le pasó a una persona del calibre de Bharata Maharaj, ¿cuánto más cuidadosos no debemos ser nosotros? Yo hablo por mí, y el quien se identifique, pues que se incluya en el grupo. Nosotros, sadhakas más o menos normales, más o menos del montón. Así que es importante conducirnos en la vida con modestia, con humildad y con espíritu de servicio, y dependiendo de la misericordia de Krishna y de sus devotos, para que al final de la vida Él pueda compadecerse de nosotros y manifestarse en nuestro corazón y en nuestra mente. El corazón y la mente están unidos. Nos dice Vishvamitra Prabhu que, por un lado, pareciera que uno debe prepararse para recordar a Krishna en el momento de la muerte, pero por otro lado, Krishna dice: yo soy el recuerdo y el olvido. Así que pareciera que recordar a Krishna en el momento de la muerte depende más de misericordia que de un esfuerzo propio. Efectivamente, sí, Vishvamitra Prabhu hace una observación muy buena, muy importante, que en última instancia depende de la misericordia de Krishna, porque vemos a alguien del calibre de Bharata Maharaj y no lo consiguió en esa vida. Le costó 2 vidas más.
Tuvo que nacer como ciervo y luego como en una familia de brahmanas, como Yada Bharata, y ahí sí ya fue su última vida en este mundo, según entendemos del quinto canto del Srimad Bhagavatam. Así que es un aviso, una advertencia para que seamos cuidadosos y también que seamos humildes a la hora de practicar nuestro servicio devocional. El otro día me comentaba un devoto, me hablaba no necesariamente solamente de la comunidad de devotos, sino que también aplicable a nuestra comunidad y debemos aplicárnosla a nosotros, pero estábamos hablando de un líder prominente del mundo del yoga, que en un país europeo, no voy a decir nombres para tampoco es necesario, pero ha sido un líder, una persona que subió muy alto y ahora está teniendo problemas muy serios, está recibiendo acusaciones de seguidores suyos, concretamente discípulas, que le acusan de abusos sexuales. Y un número ha sido un escándalo muy grande en su país. Es otro país, no es un país de habla hispana, pero está en Europa. Y yo le conocía bastante porque había interactuado en eventos del mundo del yoga, etc. Y comentando con este devoto, el devoto hacía una observación que me pareció muy sabia. Decía que muchas veces sucede que alguien sube muy alto, muy alto, muy alto y ahí se estrella. Y se estrella muchas veces porque se confía o se pone orgulloso de su posición y de todos los logros que Krishna le ha regalado, y eso hace que cometa ofensas o que abuse de su poder. Es lo que en el mundo contemporáneo a veces se llama, es un lenguaje cristiano, pero también aplicable, podríamos llamarlo, en el lenguaje cristiano sería abuso pastoral. En el lenguaje más general, podríamos decir consciente de Krishna, podríamos llamarlo abuso espiritual, que la persona que tiene, digamos, el poder de guiar a otros, sean discípulos o personas que confían más o menos casi ciegamente, no diré ciegamente, porque tampoco es correcto confiar ciegamente, pero confían muchísimo en ese líder y luego el líder les traiciona y les maltrata. Y me pareció que la observación de este devoto era muy buena y nos debe servir para ser cuidadosos. De nuevo, es esa advertencia que Srila Prabhupada nos hace. Así que por un lado sí es sencillo, simplemente es cantar Hare Krishna durante la vida, ser serios y sinceros en el servicio devocional, conducirnos con modestia, con humildad, respetar a los devotos, tener cariño por los devotos, evitar ofenderles, ser compasivo con otras personas que están perdidas en la vida y que les falta la conciencia de Krishna, y ayudarles, estar ahí para apoyar en lo que sea necesario a los demás. Y todas esas actividades pueden hacer que Krishna se compadezca de nosotros y se manifieste en nuestra mente, en nuestro corazón, en el momento de morir. Y eso nos llevará al mundo espiritual, como ocurrió, por ejemplo, con la historia que se cuenta del Brahmana de Pratishthanapura, que explica Srila Prabhupada en el Néctar de la Devoción, y también en algunos de sus significados, si no recuerdo mal, en el segundo canto del Srimad Bhagavatam, y en algún otro lugar, posiblemente. Es este Brahmana que había escuchado
en una asamblea de devotos que si alguien era muy pobre, que podía servir al Señor simplemente con su meditación y podía hacerle todo tipo de ofrendas meditando, manasa puja. Y como él era tan pobre, decidió hacer ese tipo de servicio al Señor y es algo que realizó a lo largo de toda su vida. Y hasta el punto que el tipo de servicio que ofrecía era un servicio excelente. Todos los días recogía en su meditación agua de los ríos sagrados y no lo hacía como, con un mantra como normalmente hacemos cuando hacemos puja. Muchas veces queremos convertir agua común en agua de los ríos sagrados y llamamos a los ríos Gange Cha, Yamune Chaiva, Godavari Sarasvati, Narmade Sindhu Kaveri, Jalesmin Sanitim Kuru. Y invocamos los ríos sagrados para que ese agua, mientras la tocamos con el dedo y con el mudra adecuado, cantamos el mantra invocando los ríos sagrados. Este brahmana no lo hacía así, sino que lo hacía en meditación y en su meditación físicamente recogía el agua de cada río en vasijas de oro, de plata, y adoraba al Señor con gran devoción y gran opulencia. Y todos los días bañaba al Señor, le ofrecía vestidos muy opulentos y cocinaba para él. Y recordarán, los que conozcan la historia, recordarán cómo en una ocasión que él estaba cocinando para el Señor, había preparado un arroz con leche dulce y lo puso a enfriar, y al cabo de un rato fue y tocó, porque no quería ofrecer la preparación demasiado caliente, quería ofrecerla no tan caliente para que fuera más sabrosa. Y cuando tocó el pote de arroz con su dedo, vio que se había quemado. Y el Señor desde Vaikunta empezó a sonreír al ver aquel servicio devocional tan sincero y tan completo de su devoto pobre. Y lo mandó llamar, mandó a sus mensajeros para que lo trajeran a Vaikunta, donde contó la historia de cómo ese devoto le había servido desde el mundo material y por eso él había llamado de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Aquí nos dice, y está muy bien que pregunten y que comenten, sean bienvenidos a ir comentando y preguntando los que están escuchando en directo, si tienen cuestiones que plantear. Nos dice Prabhu Vishwanitra que muchas veces los devotos sienten que están muy lejos de alcanzar a Krishna, lo cual es una actitud humilde. Sin embargo, se aconseja esforzarse con confianza. ¿Cómo se combina la humildad de sentirse muy lejos con el optimismo y la confianza de alcanzar a Krishna en esta vida? Esto me recuerda a una respuesta que le dio Sasvarupa Goswami Maharaj a una discípula que le planteó una pregunta parecida en la misma línea. Ella hablaba de su falta de cualificación para poder servir a Krishna y poder prepararse y al final de esta vida volver al hogar de vuelta a Dios. Y Maharaj le dijo que Krishna es mucho más misericordioso que tú eres incompetente o que tú eres necia o tonta, como ella se presentaba. Ella se presentaba, yo soy una persona necia, no hago bien las cosas, y Maharaj le respondió, pero Krishna es más compasivo que nuestras
que la cantidad de incualificación que nosotros tengamos. Si recordamos esto, eso nos puede dar confianza o, como dice, antes citábamos, del néctar de la devoción, Ashabandha. Ashabandha quiere decir que la esperanza es lo último que se pierde. Tener esa esperanza de que Krishna, yo voy a seguir sirviendo y Krishna quizás se compadezca de mí cuando vea lo pobre que soy, lo caído que soy. Y especialmente con Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es conocido como Patita Pavana, este principio se aplica doblemente o incluso ilimitadamente. Como ahora Sri Narottam Das Thakur, Patita Pavana Hetu Tavai Avatar, Moshama Patita Prabhu Napaivear. Mi querido Sri Chaitanya, tú eres conocido como Patita Pavana, el salvador de los caídos, y yo te aseguro que no vas a encontrar a nadie que sea más incompetente y más caído que yo. Así que, por favor, dame turno, el primer turno. Dame prioridad. Igual que, por ejemplo, cuando hay una situación de emergencia, puede ser una situación de guerra o de pandemia en un momento extremo que hay más enfermos que médicos y que no dan abasto, según los protocolos médicos dan prioridad seguramente, yo no estoy formado en la medicina, pero por lógica lo entiendo así, que dan prioridad a las personas que tienen mayor urgencia. Si una persona no tiene tanta urgencia, la hacen esperar. Y a quien es más de vida o muerte o más urgente, le atienden para salvar la vida. Seguramente hay otros criterios también, a veces la edad, y puede haber diferentes situaciones y puede ser muy duro para el profesional, si es un buen profesional, el tener que hacer este tipo de diferenciaciones, pero esas prioridades están a veces ahí y el devoto que se considera muy pobre, conociendo esa misión compasiva de Sri Chaitanya Mahaprabhu, puede tener la esperanza, la confianza o por lo menos la esperanza de que tengo todavía, existe la posibilidad, existe el chance de poder obtener esa gracia divina de Krishna. También muchas veces los devotos oran y esas oraciones de los devotos nos pueden también propulsar desde una condición caída a una condición privilegiada. Como por ejemplo Srila Prabhupada, hemos escuchado a veces que Srila Prabhupada dijo que él tenía la llave de la puerta de atrás, como diciendo que yo puedo hacer algo para ayudaros a regresar de vuelta al hogar, de vuelta a Krishna. Espero haber respondido a esta pregunta. Si no me dicen. Si hay otras preguntas, por favor, escríbanlas. Tenemos unos minutitos más, si desean compartir, unos 6 minutos o 10 minutos más, si tienen más temas que deseen comentar. La conclusión al tema es que el recordar a Krishna en el momento de la muerte puede ser sencillo si nos consagramos sinceramente y seriamente y un sí en mayúsculas, y sí recibimos la misericordia de Krishna y de los devotos. Esa es la clave que lo puede hacer sencillo. Pero también puede ser muy difícil porque la energía material es muy fuerte y lo hemos visto en el ejemplo, reiteramos el ejemplo de Bharata Maharaj
citado por Srila Prabhupada en el significado de este verso 6 del capítulo 8 de hoy. Si no hay más preguntas, vamos a terminar aquí. Les agradezco mucho su participación y la oportunidad que me ofrecen de participar en estas sangas de ISKCON Buenos Aires online. Espero que pueda ser viable, que las sangas en un futuro cercano haya transformaciones y que puedan ser en vivo, ¿por qué no? Sea que yo les visite en Argentina o bueno, los que estén en otros países, en el país que estén, o que ustedes también, quizás de camino hacia la India, hacia el Santo Dham, nos hagan una visita, nos bendigan con su asociación en los templos de España y podamos compartir en vivo. En todo caso, es siempre muy agradable tener su asociación, aunque sea por este método, y quedo a su servicio. Les deseo buena salud y mucha paz y felicidad en su servicio devocional a Krishna y en la asociación de devotos, que es la clave que nos permitirá cruzar el océano de la existencia material. Si ellos nos dan su misericordia, incluso en esta misma vida, a pesar de que muchos de nosotros somos altamente incualificados. Muchas gracias, Hare Krishna, que sigan muy bien.